Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y abre mi corazón de par en par, para que solo tu amor pueda habitar y en tu regazo descansar, Señor. Y en tu regazo descansar, mi Dios. Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Y haz que el poder de tu luz vuelva a brillar, que me levante a vivir la santidad y de tu mano caminar, Señor. Y en tu regazo descansar, mi Dios. Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, ven, abre nuestros corazones de par en par. Ven, Espíritu Santo, para que solo tu amor pueda habitar en nosotros, para que abras nuestra inteligencia a los misterios que tu palabra nos regala. Ven, Espíritu Santo, para que crezcamos en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra caridad. Ven y que en tu regazo podamos descansar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me parecía importante empezar este segundo lunes repasando un poquito y en grandes líneas lo que habíamos compartido el lunes pasado. Primero, decíamos acerca del alcance y la perspectiva de este curso a la luz de la Lumen Gentium número 53, que era María la mujer creyente y servicial en absoluta armonía con la palabra y el querer de Dios. Esta era la perspectiva de nuestro curso. Después vimos las tres intenciones que sería bueno volvamos a retomar de nuestro curso, que la vamos a
tener para todo el curso, que los evangelios nos lleven a través de María a un mayor conocimiento de Jesús, que leamos la vida de María como le propone San Pablo a los cristianos de Corinto en la 2 Corintios 3, 2, 3, leer las vidas de cada uno como una carta de Dios. ¿Quién mejor que María nos puede ilustrar acerca de Dios, ella que lo transparentaba, que lo reflejaba tanto en su vida? Y entonces que esa sea nuestra segunda intención, leer la vida de María desde Dios. Y la tercera, que nos animemos a adornarnos de alguna de las tantas virtudes que tiene María, reproducirla en nuestra vida. Y como lo habíamos hecho el lunes pasado, ¿por qué no volver a proponernos en esta semana tomar otra de las virtudes que la Marialis Cultus 57 nos propone para seguir trabajando en nuestra vida espiritual? Después vimos una línea del tiempo. Decíamos en los años 30 los eventos, los acontecimientos de Jesús, luego las tradiciones orales que pusieron en estos tres ambientes, en la liturgia, en la catequesis, en la misión, que pusieron vida, que reprodujeron todo lo que habían visto y oído de Jesús. La tercera, digamos así, década, que va desde el 50 hasta el 60, contamos con las cartas de Pablo, con estos escritos que inauguraron el Nuevo Testamento. Y después ya vienen los conocidos evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Marcos, como decíamos, se comienza a escribir en los años 70 y Juan termina a partir de finales del primer siglo, los años 95 más o menos. Entonces veíamos esta visión panorámica de cada uno de los evangelios desde el punto de vista mariano, cómo la presenta María cada evangelio. En total recorrimos rapidísimamente 23 textos. Recuerdo que empezábamos con la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. 2 textos parcos y muy breves que Marcos nos presenta acerca de María, los 7 textos que nos presenta Mateo, en este contexto decíamos judeo-cristiano, y entonces María está muy presente, muy activa, pero silenciada, como la mujer en aquella época. Después tenemos la riqueza que nos regala Lucas, que son los 9 textos de Lucas, 8 del Evangelio, 1 de los Hechos de los Apóstoles, para finalmente concluir con los 4 textos de Juan, de la escuela joánica, 3 en los Evangelios y 1 en el Apocalipsis. Qué lindo entonces ver esta panorámica, así esta riqueza de textos marianos que hemos decidido dividirlos en 10 bloques. Recuerden que les hice este pantallazo con los 10 bloques que vamos a abordar en todo el curso y como hoy es el primero de esta profundización de bloques, comenzamos con acepta con docilidad y alegría los planes de Dios. Recordemos que nuestra perspectiva es profundizar todo lo que podamos la fe de María. Y entonces hasta el más pequeño detalle que ella nos pueda regalar acerca de su fe, mejor dicho, que los textos bíblicos nos regalen acerca de su fe, lo vamos a tratar de focalizar. Bueno, los invito entonces a que tengan en la mira, por decirlo así, estos 3 textos que son los que vamos a compartir en este día. Primero, el gran texto de la anunciación y vocación de María, Lucas 1, 26, 38. Y luego vamos a abordar el texto de Mateo, del capítulo 2, en 2 secciones. La huida a Egipto, desde los versículos 13 a 15, y el regreso de Egipto, los versículos 19 a 23. Entonces, los invito a buscar en sus Biblias para comenzar Lucas 1, 26, 38, el tan conocido y riquísimo texto de la Anunciación y vocación de María, desde esta perspectiva creyente,
acepta con docilidad y alegría los planes de Dios. Buscamos entonces el texto y leemos. Lucas 1, 26, 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Lo primero que me parecía importante era que así veamos en pantalla gráficamente las dos primeras palabras que los evangelistas le dan lugar a María, que son estas dos respuestas que ella le da a Dios por medio de su ángel. ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Qué interesante, ¿no? La pregunta de María: ¿cómo puede ser eso? Es la expresión de la fe que interroga. La fe no es incompatible con preguntas, con dudas, con interrogantes. Su desconcierto no implica temor, como el que el texto de Lucas, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice que experimentó Zacarías. María no es que experimenta temor, más bien expresa este deseo de penetrar en el sentido del saludo tan inesperado, tan misterioso, tan impresionante que le regaló el ángel de parte de Dios. Esta entonces es la primera reacción de una fe que quiere profundizar en el misterio, que quiere comprender lo que se le ha dicho, lo que se le ha propuesto. De la segunda intervención de María en el Evangelio de Lucas vamos a hablar mucho más en extensión más adelante, así que no me voy a detener en este momento. Comencemos con algunas líneas panorámicas de este hermoso y muy profundo texto. Dos géneros literarios. Este texto presenta la fusión bien lograda de dos géneros literarios. Primero, el género literario de la anunciación, como todos sabemos, y segundo, el género literario de la vocación. El género literario de la anunciación porque se anuncia la venida de Jesús y de su misión. ¿Cuál sería la misión de Jesús? Que será grande, que será llamado Hijo del Altísimo, que recibirá el trono de David, que reinará sobre la casa de Jacob,
y que su reino no tendrá fin, como bien lo dice Lucas en los versículos 32 y 33. ¿Y cuál es la vocación? La vocación de María es esta llamada para que se entregue al servicio de esta misión de Jesús. Ya vamos a ver qué fantástica esta propuesta que le hizo el ángel y qué linda esta vocación a la que María fue llamada por medio del ángel. Y entonces María, por medio del ángel, es a Dios mismo a quien se entrega y entrega su vida. Y entonces podríamos decir que esta llamada de María está al servicio de este anuncio o de esta misión de Jesús, que es lo que le anuncia el ángel, el nacimiento del Hijo de Dios, con esta característica que nos describe los versículos 32 y 33. Dios es el principal actor de la escena. Él, a través de su ángel, es quien entra en el versículo 28 y sale en el versículo 38 de la casa, dice el texto. Pero sabemos que esta casa de María es su vida, es ella toda, es su persona, a quien quiere anunciarle y llamarla para una tarea específica que sabemos es una tarea de salvación. Entonces, la vocación de María al servicio de la anunciación. ¿Y cuál es la palabra? La palabra que la invita, que la llama, es alégrate. Ya lo vamos a ver. Este es el sentido más profundo, esta es la perspectiva desde donde Dios le invita a María por medio del ángel a vivir su vocación y su misión, la alegría. Entonces, aparte de estos géneros literarios, vamos a ver 8 títulos en este texto de la Anunciación y Vocación de María, 8 títulos que creo describen, por supuesto nunca acabadamente, pero con bastante precisión, quién es María. Según Lucas, hay 7 títulos que caracterizan su elección y la misión en el plan salvífico de Dios. 7 títulos que no van a tener el mismo rango, podríamos decir, porque algunos están explicitados en el texto y esos van a estar con un cartelito azul en las diapositivas. En cambio hay otros que están implícitos, que tienen que ver con alguna palabra del texto que no fue dicha así como título, o que sobre todo tienen que ver con la prefiguración de María que nos regala el Antiguo Testamento, sobre todo algunos de los profetas. Y entonces vamos a contar con 7 títulos, explícitos o implícitos, y uno, solamente uno, el único, que María se atribuye a sí misma y designa su naturaleza humana, dócil y obediente. Entonces, 8 títulos en total. Y fíjense que el texto empieza así: el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Y entonces, desentrañando estas palabras con que comienza Lucas su relato, miren qué bonito como dice San Bernardo, un gran amante de la Virgen María. Dice San Bernardo: María no fue hallada por casualidad, sino elegida desde el principio de los tiempos, preconizada y preparada para sí por el Altísimo, custodiada por los ángeles, preseñalada a los patriarcas, prometida por los profetas. Qué hermosa la descripción que hace de San Bernardo, de este Gabriel fue enviado por Dios. No la encontró por casualidad y le propuso semejante vocación. Por eso, elegida es el título que creo bien se merece María en primer lugar. María elegida.
El segundo, inmediatamente, el Evangelio nos regala, sí, un título explícito, dos veces en el versículo 27, inmediatamente después, el evangelista señala que María es virgen. Es virgen, dice en el versículo 27 dos veces, pero al mismo tiempo, en el versículo 31 nos va a decir, concebirá y dará a luz un hijo, o sea, será madre. Y entonces virgen lo dice explícitamente, madre lo supone. Por eso tenemos en estos pocos minutos ya 3 títulos marianos: elegida, virgen y madre. Permanece virgen a pesar de concebir un hijo. Engendra sin haber conocido varón. He aquí el misterio más grande que creo nos regala nuestra fe. Su virginidad no le impide ser madre, ni su maternidad anula su virginidad. El misterio más grande que nos regala nuestra fe de nuestra Madre, la Virgen María. Esta situación única y novedosa remite al increíble designio de Dios, pero también al increíble poder de Dios, que el mismo ángel nos lo dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y lo que para nosotros es un misterio difícil de comprender, a veces motivo de escándalo, de tropiezo para muchos, para Dios nada es imposible. Elegida, virgen y madre. El ángel entró en la casa y la saludó diciendo: alégrate. El saludo del ángel a María, alégrate, en griego jaire, tiene dos aspectos novedosos. Primero, es inusual, porque no se solía saludar así a una mujer en la cultura hebrea, porque es especial, porque se sabe que el saludo en aquella época era el típico, era el hebreo shalom. Por ejemplo, Lucas 10, versículo 5, cuando Jesús les da las instrucciones a los discípulos de cómo tienen que ir a la misión, les dice bien clarito: al entrar en una casa, digan primero que descienda shalom sobre esta casa, que descienda la paz. Ese era una manera de saludar. Jesús, cuando se aparece en Lucas 24, versículo 36, en medio de los discípulos, les dijo: Shalom, la paz esté con ustedes. Así se saludaba. Por eso, alégrate, con la manera como saluda el ángel a María, es absolutamente inusual y especial. Miren qué bonitas las palabras del Papa Benedicto XVI respecto al jaire, que es un verbo en imperativo que bien se puede traducir alégrate. Con este saludo comienza, dice el Papa, en sentido propio el Evangelio. Su primera palabra es alegría, la nueva alegría procedente de Dios, que quebranta la vieja e inacabable tristeza del mundo. Qué hermoso. Con este saludo comienza el sentido propio del Evangelio. Fíjense que la alegría, el sentido propio que recibe una buena noticia, es esta nota característica de Dios en la vida de alguien. Esta es la buena noticia, que Dios está contigo. Si creyéramos a estas palabras, Dios está contigo, esta es la buena noticia, esto es lo que el ángel le dijo a María, y entonces seríamos realmente felices. El imperativo del ángel bien podría traducirse también: sé feliz. Pero no porque tu temperamento a partir de hoy va a cambiar y va a pasar, por ejemplo, si es que lo tenés, de melancólico o de introvertido
a feliz, alegre, extrovertido. No, no es una cuestión de temperamento, no tiene que ver con nuestra naturaleza humana. La felicidad a la que nos invita el ángel a nosotros en María, y por supuesto primero a ella, es porque Dios está contigo. O sea, sé feliz por esta experiencia de fe a la que se nos invita con la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es seductor, Dios nos seduce porque habla en el lenguaje de la alegría. Todo Evangelio quiere decir buena noticia. Todo el Evangelio es una invitación, a la alegría, a la felicidad. Entonces, este saludo nos recuerda que la fe es una confianza alegre, es una confianza feliz, o no es nada. O la fe se basa en que Dios está con nosotros, en que el amor de Dios no nos abandona, en que nos regaló a su Hijo para que seamos felices. O creemos esto o no tenemos fe. Alégrate, nos dice hoy el ángel con esta palabra que le dijo primero a María. Cuando recemos, nos acordemos de esto y que el augurio de Dios llegue hasta nosotros. María entra en escena como una profecía de felicidad, de gozo, de alegría para nuestra vida. Deja que en esta oportunidad el ángel, con la misma fuerza, te regale hoy, alégrate. El Señor está contigo. Este alégrate no es solamente inusual y especial. Este alégrate está muy bien relacionado con la antigua invitación profética que muchos de los profetas en el Antiguo Testamento nos recuerdan en relación a la hija de Sión. Fíjense que entonces vamos a ahora estudiar un poquito, nos vamos a acercar a este nuevo título de María, implícito en el Antiguo Testamento y concretado, cumplido hoy en María, hija de Sión. Sofonías, Joel y Zacarías son los tres profetas que más, no los únicos, ya lo vamos a ver, nos hablan de esta relación del alégrate con la hija de Sión. Perdonen que ponga en pantalla tanto texto, pero me parecía importante ver así como en paralelo, sinópticamente, estos textos de estos tres profetas, que son 4 los textos, en donde el alégrate está en relación con la hija de Sión. Sofonías dice así, 3, 14, 17. Grita de alegría, hija de Sión. Aclama, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Yo aparté de ti la desgracia para que no cargues más con el oprobio. Así decía Sofonías 3, 14, 17. ¿Cómo dice Joel? No temas, tierra. Alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Alégrense, habitantes de Sión. Regocíjense en el Señor, su Dios. Ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Mi pueblo jamás quedará confundido. Zacarías 2, 14, 17. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos.
Y Zacarías 9:10. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro, desde el río hasta los confines de la tierra. Esta invitación a la alegría mesiánica también está presente en Isaías 12:6. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. La promesa de liberación a la hija de Sión también la encontramos en Miqueas, capítulo 4, versículo 10. Hija de Sión, llegarás hasta Babilonia y allí serás liberada. Allí el Señor te redimirá de la mano de tus enemigos. Fíjense, todos estos textos, los profetas claramente unen la alegría desbordante a la promesa de liberación, de salvación, que Dios está a punto de realizar en favor de la hija de Sión. Preferentemente en la literatura profética, en el Antiguo Testamento, la hija de Sión tenía un sentido colectivo. Como personificación femenina indicaba una montaña, una región, un barrio, una ciudad, o sus mismos habitantes, como acabamos de oír en los textos. Pero en sentido figurado, representaba a una mujer parturienta. Era el símbolo del dolor y del quebranto de ese momento difícil para una mujer, pero que sería liberada por el Señor. El primero que habla de la hija de Sión en el Antiguo Testamento es Miqueas. Miqueas en el siglo VIII y después en el mismo siglo Isaías ya hablan de esta figura que claramente podemos aplicar a nuestra Madre María Santísima. Un siglo después, en el siglo VII a.C., Sofonía vuelve a vaticinar sobre la alegría por la liberación. Ya lo acabamos de leer junto con Joel. En el siglo VI, Zacarías 2 veces invita a la hija de Sión a alegrarse, porque el Señor viene a morar dentro de ella, en el templo reconstruido, y porque ante la venida del Rey victorioso, humilde y sentado en un asno, verán la liberación de Israel. Entonces, no es difícil demostrar que Lucas redacta la anunciación en correspondencia con estos oráculos de la hija de Sión. Por medio de ella se concreta este proyecto liberador de Dios y entonces este paralelismo entre las expresiones alégrate, no temas, el Señor está en ti, Rey, Salvador, es evidente. Y María resulta entonces la hija de Sión por excelencia. Ella encarna las características atribuidas a la hija de Sión en representación de Israel. Está invitada a alegrarse con gozo mesiánico, porque Dios va a encarnarse, Dios va a hacerse presencia total y definitiva entre los suyos como Salvador. Como hija de Sión, personifica a Israel, el pueblo que esperaba en los dolores de la historia este alegre parto esperanzador por la liberación prometida en el Antiguo Testamento por el Señor. Pero también encarna este nuevo Israel, la Iglesia, que se alegra con la presencia salvadora del Señor en medio de su historia. ¡Qué hermosa imagen! María, la hija de Sión por excelencia. Miren lo que dice Juan Pablo II en la Redentoris Mater número 3 respecto a este título mariano. Su presencia en medio de Israel
tan discreta que pasó casi inobservada a los ojos de sus contemporáneos, resplandecía claramente ante el Eterno, el cual había asociado a esta escondida hija de Sión al plan salvífico que abarcaba toda la historia de la humanidad. María escondida, preparada por el Señor, era la hija de Sión que el pueblo de Israel esperaba. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, has hallado gracia delante de Dios. Entonces llegamos a este otro título respecto a María, llena de gracia, que queremos compartir de este texto. Fíjense que la repetición de términos referido a la gracia, agraciada, llena de gracia, has hallado gracia delante de Dios, resaltan este hecho de que a María le corresponde la sobreabundancia de gracia como algo que realmente la caracteriza y la define. El sustantivo gracia, charis en griego, puede significar dos cosas. Puede significar una belleza exterior, entonces una cualidad que le obtiene a alguien el favor de otro, o puede significar ser objeto del favor divino. En este sentido, es en el que se usa en el Nuevo Testamento. La complacencia de Dios que da su favor, su benevolencia, su gracia a alguien. Que quede claro, no por sus méritos, no por sus propias fuerzas, sino Dios da gracia a quien Él quiere, generalmente para una misión particular. De más está decir que la gracia es gratuita. Ya sé que es una redundancia, pero quiero decir, no depende de algún mérito o de algún estudio o de alguna cualidad que el sujeto tenga. La gracia es un don que gratuitamente, que libremente Dios regala a quien Él quiere y porque Él quiere. No es tan fácil hablar de gracia. Es verdad que es un término algo complejo, pero tal vez nos pueda ayudar a pensar que de la misma raíz se derivan las palabras cariño, caricias. Y entonces podríamos decir que la gracia es la caricia de Dios, el cariño que Dios le expresa a alguien, un gesto que indica ternura, no posesión, cercanía, que indica amor, que libera. Entonces María no es llena de gracia porque respondió sí, sino porque Dios quiso colmarla de amor y ella obviamente no se resistió. Este es el más genuino origen de nuestra fe, que tiene que ver con algo pasivo, con algo femenino, con algo mariano, recibir el amor gratuito que proviene de Dios. El llena de gracia tiene entonces esta función como de nombre nuevo, de nombre profético. Obviamente que el ángel conocía el nombre de María y le hubiera podido decir, alégrate María, pero no. No sustituye el nombre propio, pero lo determina. Significa que lo más importante es que María es objeto de este favor divino, que María es destinataria de esta caricia, de este cariño inmenso, inconmensurable de Dios para con ella. Y esto es más importante que su nombre propio. Ser llena de gracia quiere decir ser llena de Dios, ser constantemente agraciada por Él. Con este título, Lucas quiere mostrar algo extraordinario. María es una persona especialísima. Lo que hace grato al hombre, acuérdense siempre de esto,
no son sus méritos. Lo que hace grato al hombre es el hecho de que Dios le concede su favor, de que Dios se inclina benevolente sobre él, de que Dios acaricia el ser que él mismo ha creado, porque le tiene cariño, porque lo quiere, porque es suyo, porque somos sus hijos. Esto es más importante que el nombre propio que cada uno tenga desde el bautismo. Quiero permitirme una nota exegética, porque este título, único en todo el texto bíblico, único en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, merece detenernos unos minutitos más. Permítanme una nota exegética. Llena de gracia en griego se dice kecharitomene. Kecharitomene. Es una palabra compuesta por un prefijo que indica que este verbo, que es un participio, es perfecto. El estado presente, producto de una acción completada de modo perfecta y acabada en el pasado. Nos enseña que María desde siempre estuvo llena de gracia. Esto no es una interpretación, esto es leer el término que está en el texto, en el original griego. Entonces, el hecho de que sea un participio perfecto nos dice que ella desde siempre, perfectamente, acabadamente, fue colmada de gracia. Es un participio, quiere decir como si fuera un adjetivo. La acción de infundir gracia a alguien. Pero, y acá hay otro detalle del término griego, es un pasivo que termina en meno, quiere decir que el verbo, charitó, es pasivo. Significa que la acción es realizada por un sujeto diferente al que le cae la acción. Es decir, estamos hablando de un pasivo divino. Es Dios el que ha agraciado, el que ha colmado de gracia, el que ha bendecido desde siempre a María, de forma perfecta e inacabada. Por lo tanto, el ángel no está diciendo que a partir de este momento María queda llena de gracia por la acción del Espíritu Santo. No está diciendo eso. El ángel está diciendo que María es llena de gracia. Quizás ella no lo sabía, pero el ángel le estaba diciendo de manera perfecta, por eso es muy importante desentrañar el término, que desde siempre María fue llena de gracia. El estado de María es un estado de acción pasado que Dios hizo hacia ella. La colmó de gracia y ahora el ángel se lo está diciendo. En definitiva, kecharitomene significa que Dios la favoreció con la gracia de un modo permanente y completo de perfección. Usa un perfecto. Y entonces, desde siempre. Obviamente, esta palabra con la que el ángel identifica a María, solamente en toda la Biblia es usada para ella. Pero esto no quiere decir que nunca más aparezca este verbo en toda la Biblia. Aparece otra vez. Es Efesios capítulo 1, versículo 6. Usa el mismo verbo, pero para indicar la abundancia de gracia que nos concede el Padre en su Hijo amado. El texto dice así, dentro de ese famoso himno, ¿no?, en el que se describe el plan de salvación, el versículo 5 dice, Dios Padre, Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Es decir, mientras Lucas usa en 1.28 la voz pasiva,
Efesio usa una voz activa, se llama en griego un aoristo, y se refiere a los creyentes en Cristo, pero la acción en Efesio es puntual, es en Jesucristo recibimos la gracia, pero nosotros la recibimos de manera incipiente, la tenemos que completar, la tenemos que desarrollar a esta gracia que se nos dio para ser completada y desarrollada. En cambio, en María, que es lo que estamos viendo, se le dio de manera perfecta y para siempre. Entonces, la gracia en María es un don recibido, puro, gratuito, pero muy diferente al de nosotros, que tenemos que crecer y completar, pero también muy diferente al de Jesús. En Juan 1:14 dice que Jesús es lleno de gracia, y entonces ahí usa un adjetivo, pleros, y un sustantivo, charis, de gracia. Entonces Jesús es lleno de gracia, a nosotros en Jesús se nos dio puntualmente, por Él y en Él, esta gracia de la redención que tenemos que completar, que desarrollar, y a María también se le dio, por eso en voz pasiva, pero de manera perfecta y para siempre, por gracia de Dios. Y entonces ella la posee plenamente, desde siempre, no desde la anunciación o vocación, que es el texto que estamos trabajando. Bueno, todo lo que recibió entonces María lo entregó a la iglesia. Esta plenitud, esta perfección, esta totalidad de gracia, de caricia de Dios, la entregó a la iglesia. Y entonces ahora la comunidad de creyentes, como María, nosotros, estamos llamados a ser cauces de esta gracia para todos. Ojalá nos quede esta idea pensando cómo podemos hacer para que otros reciban gracia. Bueno, el próximo título que vamos a compartir, siempre a la luz de este versículo 28, riquísimo, riquísimo versículo 28, es morada de Dios. En el Éxodo, la morada de Dios era la tienda del encuentro. Allí Moisés se encontraba con el Señor y hablaba con él cara a cara como un amigo lo hace con su amigo. Luego lo fue el templo. Si ustedes se acuerdan, en la antigua alianza, primero David, después Salomón, a quien Dios le concedió construir un templo para justamente que fuera la morada de él, el lugar de la presencia divina. Pero como ya hemos escuchado por medio del profeta Zacarías, el Señor había prometido que vendría a morar en medio de su pueblo, Zacarías 2:14. Y esto es lo que concreta cientos de años después en María. Y entonces, finalmente en María se da esta definitiva morada de Dios, se realiza aquella promesa en que el Salvador, el Liberador, en ella se hizo carne. Dios entra en la casa de María, Dios entra en la vida de María, en el cuerpo de María, y realiza allí el acto más extraordinario de presencia y de revelación. Qué hermoso pensar que Dios abandona ese templo material, el templo de la tienda del encuentro, el templo de paredes, por más bello y precioso que se pueda construir como aquel de Salomón, o incluso el más humilde, quizás el templo de alguna de nuestras parroquias, pero Dios prefiere el cuerpo de una mujer y quiere entonces con la encarnación, elige habitar en la humanidad de María de Nazaret, en la humanidad de una persona, de una mujer. Puso su carpa, dice Juan 1:14, su Shekinah, su carpa, su lugar de encuentro en la Galilea de los gentiles. Y a partir de entonces, la morada de Dios es universal. Ahora el templo, el santuario, la morada por excelencia, el nuevo sagrario
de Dios es María. Ella es la morada santa donde Dios elige permanecer, donde Dios elige ser Emmanuel, ser con nosotros. Y ella no solo posee a Jesús, sino que es para nosotros lugar, entre comillas lugar, porque es ella donde podemos encontrarlo, celebrarlo, amarlo al Emmanuel. En María, cada vez que vayamos a ella, encontramos a Dios, porque Dios se hizo en ella, porque Dios, como el mismo ángel le dijo, está en ella, está contigo. Y el ángel, versículos más adelante, le responde, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María se sorprende de aquel saludo, alégrate, que Jaritomene, el Señor está contigo. Se sorprende y entonces, ante esa sorpresa y ante ese cuestionamiento, ¿cómo es posible si yo no conozco varón? La respuesta del ángel, el Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El texto lo dice claro, del Espíritu depende todo. Del Espíritu depende la encarnación. La plenitud del Espíritu que le concede Dios gratuitamente será en orden a la vocación de María. Primero, como decíamos, en orden a su alégrate, a su alegría. El Espíritu será la causa de la alegría de María, la causa de esta verdad de fe. María, creyendo, se autoproclama feliz, ¿no? Bienaventurada. Ya lo vamos a ver más adelante, porque el mismo Lucas se encarga de regalarle bienaventuranzas a María. Bueno, la vocación primera de María a la alegría, pero después la vocación a la maternidad, a ser madre, a ser servidora, a ser discípula, a ser creyente. Bueno, entonces, este es el título que creo podemos deducir de este versículo 35, llena del Espíritu. Esta imagen nos remite a aquella presencia misteriosa del Señor simbolizada por la nube allá en el desierto que bajaba sobre la tienda del encuentro. El Espíritu Santo, dice Lucas, descenderá sobre ti. En Éxodo 40, versículos 16, 21 y 34 al 38, la nube cubría la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenaba el santuario. María es entonces el sagrario del Espíritu Santo, así la va a definir Lumen Gentium 53. María es el sagrario. La nube en aquel texto del Éxodo 40 representaba una doble presencia de Dios. Una presencia dinámica, porque Dios bajaba, la acción de Dios, y consagraba la tienda. Pero también tenía que ver la nube con una presencia estática. La gloria del Señor quedaba habitando en la tienda, a tal punto que Moisés no podía permanecer, tenía que salir y salía radiante, tenía que ponerse un velo en su cara porque era tal el resplandor de la gloria de Dios que ya no podía soportarlo, digamos de alguna manera. Entonces, esta doble presencia dinámica y estática, Lucas la aplica a María. María encarna la teología de la nube. ¿En qué sentido? Cubierta por el poder de Dios, quedó como la tienda del encuentro, llena de su gloria. Tan llena del Espíritu de Dios, que esa es la gloria de Dios, toda ella fue consagrada y habitada por el mismo Dios. El texto nos recuerda este descender del Espíritu Santo a Hechos 1:8. Era la promesa que Jesús, antes de elevarse al cielo, hacía a los discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes?
y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. La teología de Lucas entonces es bien precisa en este punto. Ni Jesús, ni María, ni los apóstoles, ni menos, obviamente, nosotros, si queremos apropiarnos del texto, podemos hacer algo sin el Espíritu Santo. Jesús empieza su misión en Lucas 4 con el Espíritu Santo que desciende sobre él y le hace anunciar un año de gracia con todas las características que podemos ir a ver en Lucas 4. Pero acá lo importante es que este descender del Espíritu es el que engendra a Jesús en María, es el que lo encarna en ella, pero también es el que habilita a los discípulos, a nosotros y a todo el que quiera vivir una misión espiritual, una misión de Dios. A todos nos habilita el Espíritu Santo, ese que colmó a María. Y entonces, para poder ser testigos de Jesús, para volver a Jerusalén y a Galilea, como dice el texto del capítulo 1 de los Hechos, es necesario que el Espíritu descienda. Con más razón, ser testigo de la resurrección, necesitamos al Espíritu Santo. Bueno, entonces, este texto nos regala este nuevo título implícito, llena del Espíritu Santo, que así como quedó María. Y llegamos a uno de los versículos quizás más estudiados, más trabajados, más ricos de este texto de Lucas, que es el versículo 38. María dijo entonces: He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Dule del Señor. Dule del Señor, esclava del Señor. Esta respuesta, después de la gran síntesis teológica que hizo Lucas en los versículos 1, 32, 35, en la que hablaba de la misión de Jesús, ¿se acuerdan? Esta misión que decía: Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará su trono de David, que reinará para siempre, etc. Esa misión que Lucas describe en los versículos 32-35, a esa misión María, sorprendida porque no comprendía, pero responde con esta impresionante frase: He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Esto, lo primero que hace esta respuesta es manifestar el gran amor, la gran consideración, la inmensa valoración que la comunidad de Lucas, el evangelista y su gente, tenía de María. Esta es la valoración de la persona de María, y entonces es muy importante. ¿Qué podemos ver en este versículo? Primero, un acto de ofrenda. Su ofrenda, visto en el he aquí, que es de todo su ser a Dios, en una total disponibilidad a su plan. El ángel estaba diciendo que iba a concebir siendo virgen, que iba a tener en su seno al Hijo de Dios, y ella se sorprende, no entiende, pero se entrega. He aquí, heme aquí. Aquí estoy, disponible. Segundo, un acto de servicio. Su respuesta es donación total a la persona y a la persona de Jesús, que es quien va a llevar a cabo la obra, y a la voluntad del Padre, pero entra en este plan de Dios, acepta su vocación, no como un honor o como un privilegio. Acepta esta misión, acepta este plan, acepta esta idea de Dios como un servicio que le presta al mismo Dios de una manera libre y responsable.
María entrega su ser todo a la iniciativa de Dios. Y fíjense que este ponerse al servicio lo hace en forma de esclava. El término es clarísimo. Dule quiere decir esclava. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Pero en el himno de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, dice, el que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús, dejando su condición divina, la entrega y asume la humana, la naturaleza humana, pero no de cualquier manera, en condición de dulos, esclavo. Ahora María, históricamente antes que su hijo, asume esta misma actitud para decirle sí a Dios. Y entonces, fíjense el alcance de este término. Dule no es un servidor contratado. Dule es un esclavo, es alguien que le pertenece a otro, en este caso a Dios. María le quiso decir, soy tuya, soy tu pertenencia. Un esclavo no tiene paga, un esclavo no tiene horarios, un esclavo no tiene contratación. Un esclavo no se va a dormir cuando quiere, un esclavo es algo de alguien. Y en esa época eran considerados una cosa del amo. Por supuesto, no es que quiero decir que así se consideraba María, lo que quiero decir es que el término, el sustantivo dule, es fuertísimo. La idea de fondo es la pertenencia total. El vínculo estrecho entre ella y Dios es total. Le está diciendo el uno para el otro, yo para vos. Y así como Dios le había dicho yo en ti, ahora ella le dice yo en ti, yo tuya. Y se lo dice con este sustantivo, siervo, esclavo, que en hebreo se dice Evet, y era el siervo de Yahvé. Era el que asumió sobre sí la historia del pueblo para redimirla, para salvarla. Entonces, es como que María le decía al ángel en ese momento y en él a Dios, Él me llamó, yo ahora existo a partir de ahora solo para Él. Soy suya, para sus propósitos. Y se suma una lista. Abraham, Moisés, David, los profetas, Zacarías en el Benedictus, dice de este ser siervo. Entonces, María le dice, heme aquí, pero de una manera bien concreta. No con honores, no, acá está la madre, esclava, dule del Señor, pertenencia total y absoluta. Que se cumpla en mí lo que has dicho, un acto de obediencia total, superando la desobediencia de Eva, dice San Ireneo, María obedeciendo se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Es decir, por Eva entró el pecado al mundo, por María entra la gracia. Qué lindo esta dimensión obediente de María que repara la desobediencia de Eva. Y en este que se cumpla en mí, esto que acabas de decir, ¿cómo no ver un gran acto de confianza? Seguramente que María no entendía lo que estaba pasando, lo que le estaba diciendo el ángel en toda su dimensión. Seguramente no lo entendía. A pesar de que no tenía todo claro, María acoge totalmente las palabras del anuncio y se entrega al Señor como una buena discípula. Estas serían las palabras de una buena discípula, de un buen discípulo creyente. Que se cumpla en mí
tu palabra, que se cumpla en mí lo que has dicho. Ella quiere hacer en su vida la palabra y la voluntad de Dios como todo buen seguidor del Señor. Que así sea. Amén. Fiat. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo no ver entonces la primera parte de este título que yo le puse a este curso, María, ícono de fe? Entonces, me conservé para el final encontrar en este versículo 38 un gran acto de fe. Zacarías fue escéptico y pidió un signo. Lo vemos en Lucas 1:18. María, en cambio, es la primer creyente que entra en el plan de Dios mediante la total entrega de su persona, a la obediencia alegre, porque la alegría es la característica de fondo, y la total confianza a la palabra de Dios. Del mismo modo que Abraham, con un acto de fe comienza la historia del pueblo de Dios y llega a ser el padre de los creyentes, como dice Pablo, creyendo contra toda esperanza. Así ahora Lucas cita Génesis 18:14. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y con esta cita nos pone en relación a María con Abraham. ¿Se acuerdan del caso? Se trataba en Mambré cuando aparecieron estos tres hombres misteriosos a la carpa del encuentro. Abraham estaba con Sara y Abraham sale y les ofrece comida, les dice que se quedan, practica con ellos la ley de la hospitalidad. Estos tres hombres misteriosos aceptan y después le dicen que el año que viene Sara va a quedar embarazada del hijo de la promesa. Abraham creyó, Sara se rió. Por eso el hijo se llama Isaac. Ustedes saben que Isaac quiere decir el hijo de la sonrisa de Sara, que para toda su vida se va a acordar que su mamá se rió de la promesa de esos hombres. Abraham creyó. Y dice, esos tres hombres misteriosos le dicen a Sara y a Abraham en ese momento, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y así como era absurdo pensar en que dos ancianos y una mujer estéril podía quedar embarazada, también es absurdo pensar que una virgen que no conoce varón, que no tuvo relación con ningún ser humano, pueda quedar embarazada. El acto de fe más grande que hizo Abraham lo constituyó en padre de los creyentes, pues ahora tenemos a la madre de los creyentes en este acto de fe de María, que dijo, aquí estoy, que se haga como tú has dicho. Como Abraham, María entonces renuncia a sus planes, renuncia a sus seguridades para seguir los caminos de Dios. Creer así es la actitud propia del discípulo en la escuela de la palabra acontecimiento. Un detalle, ahí donde dice que se cumpla en mí lo que has creído o lo que has dicho, ese lo en griego es la palabra remá, que significa palabra, pero también significa acontecimiento. Se podría traducir que se cumpla en mí la palabra que has dicho, pero también remá es que se cumpla en mí el acontecimiento que me acabas de anunciar. Así que en María, la palabra de Dios es acontecimiento. Por eso, qué lindo, he aquí este servicio por excelencia que María presta a Dios en la historia. Acoger y escuchar la palabra, el acontecimiento, hacerlo carne en su vida y ofrecer al mundo este acontecimiento, Jesucristo, como testimonio de salvación. María es la primer discípula cristiana, la primer creyente, un tema que Lucas va a ampliar en los capítulos 8 y 11, pero por este acto de fe
es la primer creyente que recibe, que acepta, que queda disponible a la misión del Hijo del Altísimo. Pero además, en la madre de los creyentes de la nueva economía de salvación. Qué hermoso, María, la primer creyente cristiana que nos enseña cómo, como dule, como esclava, como pertenencia total, cómo creer. A diferencia de otras apariciones, el enviado espera la respuesta de María. En otros casos el enviado se retira. En este caso, espera a María su sí. Lucas destaca con esto el papel activo de María. María escucha con atención, María discierne, no entiende mucho, pero renuncia a sus propios proyectos y se fía. La encarnación entonces queda condicionada a su sí. La fe de todo creyente debería comenzar con un encuentro personal con Dios, con una anunciación, en la que Dios se haga presente en la persona y la elige para darle una misión que primero espera sea una respuesta de total disponibilidad, heme aquí, pero que luego espera un reconocimiento por la obra que es Él mismo en nuestra vida, y eso es lo que va a ser en el Magnificat. Esta es como una mini síntesis de la vida de fe que María nos propone. Entonces, creer no significa admitir una o más doctrinas, aceptar una o más verdades por la autoridad de Dios que se revela. Creer significa pronunciar y vivir un sí que compromete toda la persona, tanto la inteligencia como la capacidad de amar, la capacidad de confiar y de entregarse. Creer no es adherir intelectualmente a verdades. Creer es adherir con toda la persona, con el amor, con la inteligencia, con la voluntad, a la propuesta de Dios. María nos lo enseña. Vamos a pasar ahora a brevemente los otros dos textos que les había propuesto para este acepta con docilidad y alegría los planes de Dios. Leamos Mateo 2, 13 al 15. Dice así: Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había pronunciado por medio del profeta: Desde Egipto llamé a mi hijo. Luego viene la matanza de los inocentes y retomamos Mateo 2, del 19 al 23. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Estamos frente a una saga o leyenda que, si bien conecta con sucesos históricos, la estadía de Jesús en Egipto, por ejemplo, no todos los datos del relato lo son. Es muy difícil atestiguar la tan torpe y cruel matanza masiva de niños. Nada de esto lo testimonia Lucas, que es el historiador, digamos así, de los evangelistas. Y entonces se trataría más bien de un texto didáctico que sugiere anticipadamente la futura historia de salvación y de providencia, como también el futuro de Jesús.
esto de que un rey lo busque matar no es porque sí. Bueno, el relato completo, versículos 2, 13, 23, consta de 3 escenas, con una cierta simetría. Todas concluyen con una profecía o llamadas citas de cumplimiento. Tenemos el texto que hemos leído, la primera parte de Mateo 2, 13, 15. Luego viene el relato de la matanza de los inocentes y Mateo 2, del 19 al 23, el retorno de Egipto. Entonces, decíamos, los 3 trozos de texto terminan con una cita de cumplimiento. La primera cita remite a Oseas 11:1, desde Egipto llamé a mi hijo, que tiene algún, digamos, problema porque habla de la llamada del hijo desde Egipto, lo cual no encaja mucho con el contexto de la huida a Egipto. La segunda cita, Jeremías 31:15, tiene también un tipo de identificación local, ya que Ramá, que es lo que cita ahí en el texto de la matanza de los inocentes, queda al norte de Jerusalén y es difícil que para ir al sur haya que emitirse o remitirse a Ramá, que está al norte. Evidentemente que la intención no es geográfica de poner esa cita de cumplimiento allí. Y el peor problema lo tenemos en la tercera cita de cumplimiento, que no se sabe a qué texto del Antiguo Testamento remite. Mateo no especifica bien, y entonces no sabemos a qué texto se refiere. Quizás algunos autores dicen a Isaías 11:1, pero es muy discutido. Un detalle, Primera de Reyes 11:40, se trata de Salomón cuando trata de dar muerte a Jeroboam, que estaba complotando contra el rey, y este huye a Egipto junto a Sicar, el rey de Egipto, y donde permanece allí hasta la muerte de Salomón. O sea, Egipto, más que remitir a un país lejano, subrayaría la idea de un lugar de refugio. También Jeremías 43, del 4 al 7, dice que Jonatán y todos los jefes de la tropa y todo el pueblo se negaron a escuchar la voz del Señor, que les mandaba quedarse en el país de Judá, y se remitieron a Egipto para refugiarse, para esconderse, en este caso desobedeciendo, pero también Egipto pasó a ser un lugar de refugio. Pero sobre todo, más que remitir a un país lejano o a un país de refugio, sobre todo Mateo quiere resaltar el recuerdo de los israelitas de que de Egipto Dios los salva. La salvación ahora va a volver a acontecer. No hay rey, por más grande y poderoso que sea, que pueda con Dios. Por lo tanto los 3 textos como las citas de cumplimiento tienen este significado teológico, salvífico. Dios es el que, digamos así, lleva los hilos de la historia. La cruel matanza muestra la magnitud del peligro que Dios evitó al niño. Así que es como para reforzar esta idea del poder de Dios respecto a todo otro poder temporal. Bueno, Mateo 2, 13, 15 y Mateo 2, 19, 23, por 4 veces repiten la expresión el niño y su madre. Primera y tercera escena que se conectan por esta repetición. Fíjense que Mateo refiere la fuga a Egipto a una orden explícita
de Dios que mediante su ángel manda a José a poner a salvo al niño y a su madre. Versículo 13. Ante las intenciones homicidas de Herodes, preocupado por el rey de los judíos, así dice. La fuga es el medio que se ofrece en general en la Biblia a los débiles para escapar del poder destructor. El texto pone de relieve esta debilidad, esta dependencia del niño, pero y la obediencia de los padres, pero sobre todo pone en evidencia la protección de Dios. Dios demuestra su poder. Sobre el designio de Jesús está el plan de Dios y su mano protectora. ¿Cuánta seguridad da el saberse protegido por Dios? Saber que no hay nada ni nadie que puedan contra él. Entonces veamos un poquitito más de cerca esta fórmula, frase, tomó al niño y a su madre, que Mateo hace de esta un estribillo, que como decíamos, la repite más de una vez. Su sentido teológico, ¿cuál sería? Desde que María quedó embarazada, la unión a su hijo es indisoluble y permanente. La unión a su hijo es total. José se levantó, tomó al niño y a su madre. Si bien José y María están destinados a proteger al niño, no por ser la Sagrada Familia, estuvieron exentos de experimentar estos peligros causados por el poder del momento, causados por Herodes, la incomodidad de la fuga, el sufrimiento de vivir obligadamente fuera de su tierra. Es decir, sufrieron y bastante. Pero la unión de el niño y su madre, dicen, esta realidad de María totalmente entregada al Señor. En el nacimiento, en la persecución y el destierro, en el regreso a su patria, o sea, en momentos felices, hermosos, en momentos duros y difíciles, la madre y el niño, una sola realidad. Mateo lo subraya, sobre todo en este episodio tan cruento y tan duro. No se entiende entonces, como decían varios padres de la Iglesia, no se entiende a Jesús sin María, ni a María sin Jesús. Este es el sentido teológico más profundo de estas escenas en la que Mateo repite tantas veces este estribillo. El centro lo ocupan el niño y su madre. Fíjense que José no aparece como padre. José no es el que toma la iniciativa, no es el que decide, sino el que obedece. Dios es el Padre y el niño es el Hijo. Sobre el destino de Jesús está el plan de Dios, la mano de Dios unida a María, el niño y su madre. Es solo la providencia de Dios la que salva al niño y no alguna prudente ocurrencia de sus padres. Esto es muy importante porque si bien por eso quería elegir este versículo para terminar estos versículos para terminar este tema que titulé Acepta con docilidad y alegría los planes de Dios. Porque por más que ella era madre, que José era padre, nunca se olvidaron de que el Padre, Madre, Dios, era el que llevaba la historia de salvación adelante. Y entonces también en estos momentos de dificultad ella acepta con docilidad la propuesta de Dios Padre, tampoco tan clara seguramente en ese momento. Bueno, con estos versículos, Mateo, con este episodio, termina los relatos de la infancia, según Mateo. Se acabaron y también con estos versículos nuestra clase de hoy. Muchas gracias y como siempre vamos a terminar con un canto a María evocando esto que hemos compartido en este día. Que la esclava del Señor nos enseñe a aceptar con alegría y docilidad los planes del Padre.
En un silencio profundo tejías plegarias a un Dios que escuchaba tus simples palabras, pequeña María entregada a su amor. Y en una tarde tranquila, rompiendo el silencio, las alas de un ángel sonaban al tiempo que te saludaba de parte de Dios. Bendita seas, María, entre toda mujer. Has encontrado gracia a los ojos de Dios. María, Madre suplicante, enséñame también a escucharlo a Él. María, Madre suplicante, enséñame también a escucharlo a Él. Fue la palabra más dulce que tocó la tierra, la que te propuso cumplir la promesa de que nacería nuestro Salvador. Hágase en mí según has dicho, respondiste al ángel, y el Santo Espíritu descendió al instante. Te habías convertido en Madre de Dios. Bendita seas, María, hija del Padre, esposa del Espíritu